Muy buenas noches con todos. Esto es Lima Gris por Nacional TV. Mi nombre es Edwin Cabello. Yo soy Luis Felipe Alpaca. Bueno, y como siempre, vamos a desarrollar distintos temas de la semana, pero sobre todo temas que se relacionan con lo cultural, ya que han pasado varias cosas y ha despertado una especie de polémica la declaratoria de patrimonio cultural al monumento El Ojo que Llora, ¿no? Pero también tenemos invitados. El día de hoy tenemos como invitado aquí en el set al doctor Pedro Angulo y también al reconocido señor David Pino, que es un especialista en el tema del patrimonio cultural también. ¿Qué más tenemos, Luis Felipe? Claro, en ese sentido vamos a conversar con nuestros invitados sobre estos temas culturales que implican la vulneración del patrimonio y también vamos a aprovechar de conversar con el doctor Angulo sobre algunos temas legales y algunos temas coyunturales que han acontecido en estos días. Ahora, bien, para empezar me gustaría comenzar un poco comentando, Luis Felipe, este tema del El Ojo que Llora, ¿no? Lo que ha despertado, ya que, como bien se sabe, hay una polémica, hay un grupo de personas que está a favor y otro grupo que está en contra, una especie de dos bandos, pero en realidad no son dos bandos, sino que lamentablemente se podría decir, en este monumento, en este memorial, también hay personas que han sido senderistas, ¿no? O que están acusados o denunciadas como terroristas. Eso ha llevado que con el tiempo se genere, pues, ¿no?, posiciones opuestas a favor y en contra este monumento que ahora resulta que es propiedad de una ONG. Y esto también ha sorprendido a mucha gente, porque siendo propiedad privada, termina siendo declarada patrimonio cultural por la actual ministra Gisela Ortiz y su viceministra Sonali Tuesta, ¿no? Por eso tenemos un informe, ¿no?, para emitirlo en breve, pero antes queremos presentar a nuestro invitado, al doctor Pedro Angulo, porque hay algunos temas legales con respecto a este tema patrimonial, si es que habría un conflicto de interés, y ya en su momento le preguntaremos al doctor Angulo como especialista. Doctor Angulo, buenas noches, muchas gracias por acompañarnos hoy. Buenas noches, más bien muchas gracias por la invitación, encantado de estar acá en Lima Gris. Bueno, sin duda, usted iba a tener su posición también sobre este tema del Ojo que Llora. Sí, claro. Bueno, lo vamos a conocer en breve, después de ver el informe, que a continuación pasamos a verlo. Por favor, señor director. Esta noche, en Lima Gris, El Ojo que Llora, Ministerio de Cultura y una narrativa proterrorista. El Ojo que Llora se inauguró el 28 de agosto en 2005 con el propósito de honrar a miles de víctimas de la violencia terrorista que asesinó a más de 70.000 peruanos, según el informe de la Comisión de la Verdad. El proyecto consiste en un monolito conceptualizado y construido de piedra por la escultora Lika Mutal y está compuesto además de 11 círculos concéntricos donde cada roca individual tiene inscrita un nombre, edad y año de muerte de una víctima del terrorismo. La escultura está ubicada en un espacio de 400 metros cuadrados en el emblemático Campo de Marte. Cuando Mutal completó la obra lítica en 2005, no se generó ninguna controversia, porque hasta ese momento tanto el artista como la población entera no sabían que en esas piedras incluyeron e inscribieron los nombres de los senderistas muertos durante los años violentos. Afuera, el escándalo de los reclusos crece minuto a minuto. Un grupo de policías queda atrapado en la rotonda, inmovilizado por una lluvia de piedras y flechas que lanzan desde el pabellón de Sendero Luminoso. La razón de esta acción, que para muchos analistas es considerado como uno de los más grandes despropósitos que atentan contra las verdaderas víctimas del terrorismo, obedece al fallo que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos en noviembre de 2006 sobre la matanza en el penal Castro Castro en 1992, y en el que ordenó al Estado peruano indemnizar a los deudos de los fallecidos y que dentro del plazo de un año realicen un acto público reconociendo que se había violado los derechos humanos de los terroristas como acto de desagravio y para satisfacción de sus deudos. La Corte Interamericana también le impuso al Estado peruano que todos los senderistas muertos en el penal también sean considerados víctimas y se incluyan y estén representados en el monumento El Ojo que Llora. Entre ellos se incluyó los nombres de 41 senderistas victimados en Castro Castro durante un motín y la posterior redada militar en mayo de 92. A este grupo de nombres también se suman el de los 9 estudiantes y el profesor de la Cantuta, donde se incluye el de Luis Enrique Ortiz Perea, hermano de la actual ministra de Cultura. Esto causó un escándalo en la política peruana y en la opinión pública. Sin embargo, personajes emblemáticos como Mario Vargas Llosa, Fernando de Cislo y Julio Kotler estaban de acuerdo con el fallo de la Corte Interamericana
por considerar que el Estado peruano debía reconocer sus errores y crímenes y por ende repararlos. La congresista Marta Moyano emitió su opinión y afirmó que la ministra de Cultura quiere cambiar la noción del terrorismo a nivel internacional, porque la lucha armada tiene otra connotación. En el Perú hubo terrorismo, y hay que decirlo así. Lo que sí sé y estoy segura es que ellos quieren cambiar esta figura a nivel internacional, porque lucha armada tiene otro concepto, ¿no? Tiene otra connotación. Me sorprende por lo menos, ¿no?, el hecho de que siendo ella un miembro de esa ONG, ya sea voluntaria o como sea, pero vínculos con la ONG, ahora ella siendo ministra teniendo ese poder, determine que esa propiedad de esa ONG se convierta en un patrimonio cultural. Esta antigua controversia ha vuelto a recobrar actualidad, porque el Ministerio de Cultura, precisamente al mando de la ministra Gisela Ortiz Perea, acaba de declarar a El Ojo que Llora como patrimonio cultural de la nación. Sin duda, la llegada de Ortiz Perea a la cartera de Cultura tenía como finalidad eso, y a través de la resolución viceministerial 018-2022, publicada en el diario El Peruano, ha materializado la declaración patrimonial de aquel monumento. La activista, hoy convertida en ministra, Gisela Ortiz, desde que llegó al MINCUL tuvo la consigna proselitista de pretender reescribir la historia a través de su ONG Caminos por la Memoria, que desde 2013 persiguió el objetivo de declarar a El Ojo que Llora como patrimonio de la nación. No cabe duda que en esta declaración existiría un conflicto de interés, si consideramos que en la gestión de la ministra Gisela Ortiz se declara un monumento que pertenece a la ONG Asociación Caminos de la Memoria, de la cual Ortiz Perea forma parte desde 2016 hasta la actualidad. El expediente técnico para la declaratoria como Patrimonio Cultural de la Nación fue preparado por Carlos del Águila Chávez, quien ocupa el cargo de director general de la Dirección de Museos. El mencionado expediente estuvo listo y esperando la coyuntura adecuada para ser declarado Patrimonio Cultural, pero ante el rechazo de la ex viceministra Claudia Ruiz, tuvieron que buscar a otra persona para convertirla en viceministra, para que pueda firmar la resolución viceministerial. Es así como llegó al MINCUL la conductora Zona Lituesta Altamirano, y la convirtieron en viceministra de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, logrando poner su rúbrica en la resolución. Ministra, una de las protecciones importantes que tenemos que lograr en espacios como este. En medio de una nueva crisis política, ¿quién escribirá la nueva historia? ¿Los vencedores o los vencidos? Como familiares nos organizáramos también en un escuadrón de la muerte o contratáramos asesinos a sueldo para acabar con la vida de los familiares de todos aquellos que nos hicieron daño. Bueno, este ha sido un informe completo de Luis Felipe Alpaca, donde un poco desarrolla, ¿no?, las dos versiones que se tiene sobre este monumento que es El Ojo que Llora. Ahora, doctor Angulo, ¿cuál es su posición después de escuchar los argumentos, los testimonios y el antecedente que ha tenido esta escultura con el tiempo, ¿no? Bueno, a ver, en las expresiones de todas las personas hay un poco de verdad siempre, ¿no? No es que no tengan totalmente nada de razón. El problema es que los extremos aumentan, hay una polarización y las personas no se colocan en el medio tratando de apreciar nuestra historia, que no es solamente nuestra historia, ¿no? Es la historia de toda Latinoamérica. Monumentos a la memoria, recuerdos de pasados tristes, de derramamiento de sangre, hay en toda Latinoamérica, en Argentina, en Chile, en Uruguay, en Centroamérica, en casi todos los países. Y aquí, lamentablemente, también hemos tenido esta época, ¿no? Y fue la época, pues, del senderismo. No sería malo que se reconozca un monumento a las personas que fallecieron, víctimas, y que son más de 50.000, y que realmente fueron víctimas. Y además lo que se dice es que hay personas que nunca más vieron a sus seres queridos, no tienen una tumba donde ir. Acá tienen un nombre, una fecha de nacimiento y desaparición, por lo menos tienen algo. Entonces hay gente para la cual este monumento sí significa. Y diríamos que ni los que están en contra desconocen eso, ¿no? El tema es los 41 nombres
que se infiltraron, ¿no? Y que ni siquiera la misma autora de la escultura supo, o sea, prácticamente ella la sorprendieron. Ahora, en realidad, la sentencia de Costa Rica dice efectivamente que las personas que fueron vencidas ya en el penal, ¿no? Y que luego fueron ajusticiadas, en realidad se les toma como víctimas de asesinato, o sea, se violaron sus derechos humanos. La condición era que ellos estaban presos en los penales por terroristas, pero sí se violentaron sus derechos humanos. Lo ideal hubiera sido que se diferencie y que en todo caso, mientras estamos sometidos a lo que diga la Corte, tenemos que acatarla. En lo personal, a veces no me ha gustado muchas decisiones de la Corte. Por ejemplo, en el caso Castillo Petruzzi, tengo varias observaciones para algunos ítems concretos, pero estamos sometidos a la Corte y como abogado tengo que decir pues que tenemos que cumplir lo que se dice. Una cosa puntual, ¿para usted hubo conflicto armado o terrorismo en el Perú? No, hubo terrorismo, o sea, hubo terrorismo definitivamente, ¿no? Ahora, entonces, sí debería de, en todo caso, acatarse lo que dice la Corte, pero en un lugar diferente, porque en este monumento está dedicado a las personas que fueron víctimas. Y no es muy coherente que quienes fueron victimarios, ¿no?, los causantes, estén allí, aunque sí hayan sido víctimas también del Estado y por lo tanto se les considere violados sus derechos humanos. En todo caso deberían de tener otro lugar para que el Estado reconozca lo mal que hizo y no en el mismo sitio que es el monumento. Lamentablemente tenemos acá la dificultad de que todo esto se trató de erigir de manera privada, ¿no? El Estado no lo hizo, no tomó la iniciativa y entonces acá estamos amarrados porque el Ojo que Llora era parte de un parque temático, ¿no?, que iba a ser más grande, pero todo ha quedado detenido precisamente por este problema. Doctor, pero en ese sentido, cuando usted menciona de que, bueno, los fallos de la Corte Interamericana son vinculantes, se tienen que cumplir, ¿no?, porque estamos adscritos a este pacto. Sin embargo, la Corte en el fallo señaló, mejor dicho, de que tendrían que hacerse un acto público de desagravio a estas víctimas de los penales y además incluirlos, pero en el mismo lugar. Es decir, no hubiera sido una especie de desacato si se tomaba la decisión de incorporar a estas llamadas víctimas a otro lugar. Yo creo que dentro inclusive o cercanamente al monumento pudo haber sido, porque sí hay una incoherencia, como otros aspectos he mencionado con los cuales no estamos de acuerdo con lo que dice la Corte, en el sentido de que estén junto con las víctimas. A esto se les dice víctimas de todo el enfrentamiento y por lo tanto allí hay víctimas tanto de Sendero Luminoso y del MRTA como también víctimas del Estado, ¿no?, de aquellos que se excedieron. Entonces aquí en ese mismo lugar no es muy coherente que estén quienes fueron actores del terrorismo. Doctor, ahora hay una cosa puntual también, ¿no? Es decir, la actual ministra Gisela Ortiz pertenece como voluntaria a la asociación, esta ONG, la cual es propietaria del Ojo que Llora, porque eso lo señala incluso la propia resolución viceministerial. Entonces uno se pregunta, ¿no?, ¿acá hay intereses, conflicto de intereses o no? Podría ser, sería cuestión de examinarlo, no sé, porque generalmente quienes ingresan a un cargo político tienen cuidado de solicitar licencia o renunciar, alejarse, ¿no? Pero si fuera así, sí podría haber, y eso serviría más bien para incentivar, digamos, que se diga como que es una provocación, que hay intereses de por medio. No debería de haberse hecho, ¿no? Mejor hubiera sido hacerlo de otro modo. Claro, y curiosamente este expediente técnico comienza a moverse cuando entra la ministra al Ministerio de Cultura, ¿no? Claro, o sea, yo tengo conocimiento que anteriormente, no sé en qué año, ya lo habían declarado monumento nacional. Ahora lo que lo están declarando es patrimonio cultural, ¿no? O sea, le están elevando la consideración, pero ha habido una noción de tratar de hacer eso porque hay personas que así lo consideran. Globalmente no considero que esté mal, pero sí creo que cuando hay estos choques y que evidentemente señalan algo que es cuestionable, racionalmente cuestionable,
Entonces ahí ya no se debería ingresar dentro de esto, ¿no? Porque en vez de generar la tranquilidad y lo que se esperaba, que es la reconciliación, más bien es un tema de debate, de enfrentamiento, y probablemente va a haber un gobierno que va a venir después y esta decisión la pueden anular, entonces nunca va a acabar. Lo que es cierto es que este hecho desde hace ya muchos años ha generado realmente una fricción entre los sectores de la sociedad, y las autoridades también están jugando un rol esquivo. Así es. ¿No? Ese es un problema. Así es. Entonces, volviendo al tema legal, como mencionó Edwin, doctor, yo creo que no hace falta ser abogado para darse cuenta que una funcionaria del Estado, como una ministra, que al mismo tiempo es parte de una ONG o una asociación y que emite una resolución ministerial para, de alguna manera, favorecer los intereses de esta ONG, podría haber un conflicto de interés. Claro, lo digo, ¿no? En la medida en que no se haya dado esa separación, la renuncia, una licencia, si permanece en estos momentos vinculada, de hecho que lo hay. ¿Y a quién le competiría en primera instancia ejercer la fiscalización? ¿Al Congreso? Entiendo que al Congreso, ¿no? A ellos globalmente. Precisamente la ministra ha sido citada para el 31 por la Comisión de Cultura, pero no se va a presentar el 31. Ella ha dicho que se va a hacer presente el 4 de febrero junto a la viceministra Sonali Tuesta, ¿no? Ahora, hay un tema también interesante, es decir, esto ocurre en una coyuntura, en un gobierno bastante peculiar, por llamarlo de alguna manera. El gobierno de Pedro Castillo ha sido vinculado, cuestionado principalmente por sus relaciones con personajes que precisamente han tenido vinculaciones con Sendero Luminoso o presuntas vinculaciones con grupos extremistas como movimientos terroristas, ¿no? Entonces, esto ocurre en esta coyuntura, doctor. También uno se pone a pensar, ¿es una provocación? ¿Es a propósito? ¿Es parte del gobierno esto? Claro, efectivamente puede ser visto como una provocación. También se puede interpretar, según las circunstancias del contexto, como una cortina de humo, ¿no? Porque genera el debate, distrae y de repente hay otras cosas que pueden estar sucediendo. Definitivamente da pie para eso, y por eso es que no es deseable que se genere polémica, enfrentamiento grave, porque han habido atentados contra estas piezas a partir de un monumento que más bien debería de ser todo lo contrario, y las personas desde los extremos deberían de mirar la forma de llegar al medio y ya eliminar el debate, ¿no? Que el debate quede ajeno en otros temas concretos. Doctor, pero si nos ponemos a recapitular un poco la historia de lo que sucedió aquí en los últimos 20 años, tenemos abogados que fueron parte de la Corte Interamericana y recordemos que en la transición de Paniagua hubo amnistías a sentenciados por terrorismo. Es decir, parece que un mecanismo de querer limpiar, ¿no? De querer reivindicar a personajes que fueron lesivos para nuestra sociedad. Entonces, la herida continúa. O sea, excesos lamentablemente han habido en todas partes, ¿no? Así como los militares cometieron excesos. Yo recuerdo, porque hubo una época en la que estuve ligado al Ministerio Público, que precisamente por eso me contaban que en el tema de los jueces sin rostro y fiscales sin rostro habían habido muchos abusos. Y lo cierto es que hubo personas que eran inocentes y sin embargo quedaron vinculados, simplemente algunos porque protegían vicuñas, otros porque protegían tierras, y los hicieron ir a prisión, y hubo quienes se apropiaron de esto. Y eso lo dijo el padre Hugo Lancier. Y recuerdo una sentencia que hubo en el norte, me parece en una zona de Piura, donde las personas estas fueron condenadas durante 10 años y después se demostró que eran inocentes. O sea, se utilizó el tema del terrorismo también para condenar a personas que no estaban vinculadas. Claro. Doctor, para ir finalizando y cambiando un poco de tema, según la reciente información, Bruno Pacheco estaría solicitando ser colaborador eficaz. Esto sin duda cambiaría el rumbo total de la investigación que se tiene pendiente contra el presidente Pedro Castillo. ¿Qué más sucedería para usted? Bueno, en realidad el tema de los colaboradores eficaces son fundamentales para temas en los cuales nosotros decimos que son delitos que se cometen en la clandestinidad, ¿no? Donde no hay testigos. Entonces las únicas personas que saben de esos hechos y que tienen detalles concretos son los que participaron.
Y evidentemente cuando ya tienen que enfrentar penas que son elevadas, entonces allí se produce temores, ¿no? Y viene el tema de la colaboración. Yo creo que como hay tantas personas vinculadas, pienso que en parte la estrategia de silencio, la estrategia que contradijo lo que había dicho la Premier, se va a ofrecer la lista de las personas que fueron a Zarratea. Ahí hay un temor de que si se ofrecen los nombres, de pronto ahí surjan colaboradores eficaces como hongos. Entonces, pienso que por ahí va el tema y de hecho que los fiscales tienen que trabajar inteligentemente para conseguir colaboradores eficaces. En ese sentido, doctor, precisamente hemos visto en los últimos tiempos que las colaboraciones eficaces han sido todo menos eficaces. Hay una especie de estafa contra los fiscales porque uno de los presupuestos para este tipo de colaboraciones es que el colaborador realmente brinde la información de un cabecilla o de una organización relevante. Pero a veces no ha sido así. Yo diría que parte de la crítica que se ha dado en el tema de los colaboradores son, por ejemplo, uno, que cuando la colaboración estaba empezando y todavía no se había corroborado, ya se hizo pública, o sea, se filtró la información, ¿no? En otros casos apenas se dio una corroboración, en vez de ver otros elementos, ¿no?, que fueran también corroborantes, incluyentes, que refuercen, ya también salió. Entonces, esa filtración ha servido para que se diga que se ha utilizado políticamente, ¿no? Porque teóricamente es un proceso la colaboración eficaz y cuando termina es que ya eso está oleado y sacramentado, o sea, eso es sólido y lamentablemente no se ha utilizado en ese sentido. Entonces, ese apresuramiento, ¿no?, en que salgan a los medios, en que se filtren, que es un descuido o un interés, lamentablemente ha desprestigiado la colaboración eficaz, pero todavía no tenemos un caso terminado en que estas colaboraciones eficaces ya hagan sentir todo su peso. Ojalá que alguno de los casos de Odebrecht sea de los primeros, porque ahí hay interesantes elementos de juicio. Para terminar ya, doctor, esta es la última. En este gobierno del presidente Castillo, que ya va a ser 6 meses de gobierno, ahora se tiene la reciente noticia que el ministro Guillén ha presentado su renuncia. ¿Cómo ve en esta especie de mitad de año, no? Es una pena, ¿no? Es una pena porque nosotros vemos que con las decisiones del señor Castillo, porque acá en esta renuncia hay un problema, ¿no? El problema es que se ha dicho que hay un enfrentamiento entre el comandante general y el ministro del Interior. El ministro del Interior sabemos que en algunos casos ha acatado cosas que evidentemente no las trajo él en su cartera al asumir el cargo, o como por ejemplo que hayan en estos momentos nombramientos de prefectos que son miembros del partido Perú Libre y que no tienen ninguna experiencia y que sin embargo están ahí, inclusive algunos que sean sospechosos. Entonces ahí se supone que eso se lo ha pedido el señor Castillo y ha asumido, ha puesto el pecho el señor ministro. Ahora, en el tema de los ascensos también hay discusiones de personas que no merecieron, algunos que los están sacando y que no los deberían de sacar, y él había dicho que habían algunos generales que tenían un buen rendimiento y no había motivo por el cual sacarlos, y entonces se ha escuchado además que el presidente Castillo se ha reunido con el comandante general pasando por alto al nivel de coordinación política, que es el ministro, y entonces definitivamente yo pienso que se ha sentido pues utilizado, y creo que él en estos momentos está tratando de salvar su figura, ¿no? Porque las últimas críticas y análisis que se hacían decían, ¿por qué se deja maltratar tanto? Finalmente es un cargo de ministro. Es una forma de decirle basta. Claro, entonces yo creo que sí, pues, ¿no? Perfecto. Bueno, doctor, muchas gracias por acompañarnos. La verdad ha sido importante todos sus comentarios, ¿no? Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, regresamos después de esta pausa con nuestro invitado David Pino. Ya regresamos.